chicos? Bienvenidos a un podcast más de Global Pro, en donde les vamos a dar herramientas para que ustedes le saquen el máximo provecho al internet, para que ganen dinero y no para que andemos por ahí perdiendo tiempo. Mi nombre es Dulce Jacqueline, soy fundadora de Global Pro, al lado de mi esposo Alan Gerardo, que aquí se los voy a presentar, también es fundador de esta gran empresa. Y bueno, Alan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues un gustazo a todos. Aquí con el honor de tener este invitadazo, José Esteban, que la verdad que es un experto en contabilidad, y también pues el gran honor de poder construir esta empresa al lado de mi esposa, Dulce Jacqueline. La verdad que vamos a tener un espacio de mucho aprendizaje, y sobre todo que creo que vamos a resolver muchas preguntas que la gente se hace todos los días antes de emprender. Yo creo que esta información va a hacer que muchas personas tomen la decisión de iniciar el negocio, porque muchos dicen, es que me da miedo el SAT, por eso no emprendo. Es que el SAT me va a ganar, el SAT me va a comer, es que el SAT, le tienen miedo al SAT. Entonces yo creo que esto es un par de aguas para que puedan tomar decisiones muchas personas. Qué gusto, José Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a los dos, Dulce, Alan, ya de estar aquí. Ya nos conocemos hace rato, ¿no? Pero de poder reunirnos aquí en este podcast y poder hablar, como tú dices, un tema bien importante que uno de los primeros errores que cometen los emprendedores, pues es, empiezo mi negocio y cuando me empiezo a dar de alta, después de que ya empecé a correr mi negocio y empiezo a pagar impuestos, me doy cuenta que no estoy ganando dinero. Entonces, pues sí, muy importante hablar de este tema. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar aquí con las preguntas para ir calentando motores. Esto, yo siempre lo repito, me gustaría que fuera una plática, una charla, más que una clase, que fuera una plática. Ahora me gusta... Oye, acá se decía algo interesante, o sea, como que me quedé pensando así, carburando. Oye, eso es cierto, porque muchas personas, cuando empiezan un emprendimiento o empiezan algún proyecto, no dicen, no, pues es por mientras, o sea, es para generar, pero luego se les hace un boom y empiezan a ganar dinero, pero al momento de sacar los costos jamás consideraron el IVA. Entonces, cuando ya llegas a clientes buenos, ¿no? Mayores, lo que sucede es que te dicen, oye, es que si no me facturas, pues... Y ahí es cuando te das cuenta que le tienes que aumentar un 16% a los costos y la gente te dice, a ver, espérate, ¿qué pex? Sí, o sea, eso que dijiste me hizo match porque sí pasa que mucha gente no quiere tener o no saca los costos correctos para ya incluyendo el IVA, ¿no? Porque a mí verás cómo me choca cuando me dicen más IVA. Hoy no soporto. Sí, no, y además del IVA, pues el puro ISR, de hecho hay una fórmula que yo no la tengo ahorita grabada en el cerebro, pero es una fórmula muy sencilla para decir cuánto quiero ganar después de impuestos, ¿no? Porque hasta cuando después de que le aumentamos IVA al producto y decimos, es que me quiero quedar con 100 pesos, pero si no calculaste esa utilidad después de tus impuestos, pues no te sacar con 100, te sacar con 80 o 70 después de impuestos por producto, ¿no? Entonces, sí, súper importante tener en cuenta que en algún momento nos tenemos que formalizar. Oye, José Esteban, ahí te va la pregunta del millón. Dale. ¿Cuál es el régimen correcto que una persona debe de tener al momento de querer vender por internet? Mira, cuando quieres vender por internet, va a depender mucho la plataforma que utilizas. Porque para personas físicas tenemos varios regímenes. Tenemos el de actividad empresarial, tenemos el de arrendamiento, tenemos el de plataformas tecnológicas, tenemos el simplificado de confianza. La mentalidad errónea es decir, puedo utilizar el que yo quiera. Okay. La realidad es que el que puedes utilizar cuando sea es el general, el de persona física con actividad empresarial. Todos los demás son como un beneficio, un estímulo de que si te dedicas a este sector, de cierta manera te apoyo. Y cada uno tiene sus diferentes apoyos, ¿no? Entonces, primero hay que identificar la plataforma que utilizamos para vender es o está más bien en el listado que el SAT publica de plataformas tecnológicas. Que ¿Cómo podemos saber esto? Digo, además de que se publica, pero es muy difícil de encontrar y qué flojera buscar en una lista de 4,000 empresas. Hay que identificar si la plataforma que nosotros utilizamos es de intermediación. ¿A qué me refiero con esto? Que yo me monto en su página web, en su marketplace, ellos ponen mi producto, la gente lo ve en su página, le pagan a esta empresa y esta empresa ya me pasa mi parte, ¿no? Menos comisión y lo que tú quieras, ¿no? Ejemplos, Mercado Libre, Amazon. ¿No? Okay. ¿Qué ejemplos no son plataformas tecnológicas? Pues cuando vendo, por ejemplo, en Facebook, a lo mejor y sí pongo mi producto en su marketplace, pero la gente lo ve y luego ya el contacto es personal, ¿no? O si hago mi propia página web, yo pongo mi página web, a lo mejor en mi dominio. Sí, a lo mejor utilicé un procesador de pagos y a lo mejor utilicé, no sé, un Shopify, ¿no? Para montar ahí mi página web y lo que tú quieras, pero es mía.
¿no? Entonces no es una plataforma tecnológica que cumple con esta intermediación. Si sí cumple con la intermediación, es obligatorio estar en el régimen de plataformas tecnológicas y hay que entender que hay ciertos regímenes, cuando tenemos otros tipos de negocios, no son compatibles. El simplificado de confianza, por ejemplo. Oye, yo tengo mi tienda física, que creo que es muy común. Tengo mi tienda física que vendo pues en persona y en Facebook y lo que tú quieras. Y además, el mismo inventario lo cargo en Amazon y lo cargo en Mercado Libre, ¿no? Ahí son dos regímenes distintos porque no puedes declarar todo en uno. Entonces tendrías por los ingresos de Amazon y Mercado Libre en plataformas tecnológicas. Y por los ingresos de tu tienda física en régimen general, porque no puedes estar en el simplificado de confianza, porque la misma ley del impuesto sobre la renta nos dice que son regímenes incompatibles. Ok. El reciclo no es compatible con plataformas digitales. Exactamente. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, pues ahí está una de las primeras preguntas que yo creo que mucha gente, yo creo que está dormida y ¿por cuál me registro? ¿Cuál actividad económica es la correcta? ¿O qué tan necesario es algo también? ¿Qué tan necesario es? A ver, quiero poner un negocio porque mucha gente te dice, espérate. Espérate a que empieces a generar para darte de alta. O sea, ¿tú recomiendas esa práctica o qué es lo que tú recomendarías a un emprendedor? Mira, existe una creencia que viene de, vamos a decirle, de sexenios pasados, o sea, de mucho, muy atrás, pero no tan atrás como para decir que es algo obsoleto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Más o menos a partir, si mal no recuerdo, si la mente no me falla, en 2014, nace todo esto, lo que es lo que hoy conocemos como el CFDI, ¿no? Las facturas digitales. Antes era a papel y, oye, que la contabilidad, y sacabas una hoja así que se daba como 3 vueltas, ¿no? Sí. Para hacer la contabilidad. Entonces, más o menos cuando pasamos de esto a llevar todo electrónico, cada vez es más fácil que el SAT detecte cosas que antes no eran tan fáciles de detectar por la tecnología, ¿no? Por ejemplo, antes te decían que existían cuentas fiscales y no fiscales. Ajá. O sea, la que declaras al SAT y la que el SAT no ve porque no tiene las habilidades, a menos que te estén en una auditoría y que vayan al banco a tocarle la puerta. Hoy todo es digital y tienen acceso 24/7 cuando quieran y corren muchos algoritmos y sistemas para identificar rápidamente estos focos rojos, ¿no? Entonces, muchas veces te dicen, si no ganas más de 15,000 pesos al mes o 5,000 pesos al mes, el SAT nunca se va a dar cuenta. Ojalá, o sea, ojalá fuera verdad. Sobre todo cuando vendemos en plataformas como Amazon y Mercado Libre. A mí me tocó trabajar un tiempo en el SAT y llegaba mucha gente, sobre todo Ubers, Rapis. No sé si alguna vez me tocó Amazon y Mercado Libre, pero es una posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 2020, si mal no recuerdo, que nace este régimen, o más bien como que lo van formando cada vez mejor. Ahora la plataforma le tiene que reportar, o sea, le tiene que chismear al SAT de, oye, Alan Gerardo vendió tanto y yo le quité tanto de impuestos, ¿ok? Y tú cuando te das alta en su plataforma, te dicen, o me dices tu RFC o te voy a quitar el 36% de tus ingresos más comisiones más lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para solamente quitarte en vez del 36, solamente el 9%, pues entonces dame tu RFC. Me das tu RFC, yo voy y le chismeo al SAT. Entonces, ¿qué es lo que te hago prácticamente? O me das tu RFC o no va a ser rentable que vendas en esta plataforma. Y si me lo das, yo le reporto al SAT todo lo que estás ganando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo luego al final de mes no hago mi declaración? Ya el SAT tiene esa información. Oye, es que yo llevo 5 años y nunca me han dicho nada. Sí, yo siempre lo digo, el SAT es muy lento, pero es muy eficiente. O sea, ya que te detectó, te va a caer la voladora con todas las de la ley, ¿no? O sea, te va a llegar y te va a decir, pues, multa por omisión de ingresos, y en lo que estás corrigiendo una, te va a llegar la del otro mes, y en lo que estás corrigiendo la otra, te va a llegar lo del otro mes. Ahora, es muy sencillo, y de hecho me pasó hace poquito con una persona que lleva 5 años dada de alta en Mercado Libre. Nunca facturó nada. Lo único que tenía de facturas eran las comisiones de Mercado Libre porque se las hacen en automático. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el SAT dice, vamos a verlo así, tú, Dulce, a lo mejor ahorita dices, ¿sabes qué? Yo fui y me compré estos vasos, cada vaso me costó 100 y yo lo vendí en 150. Pues más comisiones, lo que tú quieras, me quedé yo con 30 pesos. Y si vendí 100 de esos, pues ya sabes cuánto es tu utilidad, ¿no? Lo que pasa con esta chava es que nunca pidió factura por los 100 de este vaso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya tu utilidad, según el SAT, la utilidad fiscal, no es de 30 pesos, es de 130 pesos, aunque no fue así. Ahora multiplícalo por la cantidad de vasos que vendía, por la cantidad de meses, por la cantidad de años, pues según el SAT tenía una utilidad de 6, 7, 8 millones de pesos. Y entonces, órale, págame 2 millones de pesos, más recargos, más actualizaciones, porque hace 5 años que no me pagas impuestos. El dinero de 2019 que me debías, al día de hoy no vale lo mismo. Hay que añadirle la inflación.
¿no? Además, te voy a cobrar un recargo del 1.47 por cada mes que ha pasado desde que no me has pagado, por cada declaración. Se te puede hacer un dineral rapidísimo, se te puede duplicar la cantidad que tienes que pagar. Entonces, y ahí estás en la espada contra la pared. Ahora, ese es un caso de terror, ¿no? Vamos a suponer que una persona ya cayó en eso y que ya le está llegando las multas. Y hablando de eso, ¿tú qué recomiendas hacer si la persona no tiene dinero para pagar porque no fue así? Pues, o sea, no tiene el dinero. Mira, me gustaría decirte que hay maneras de ir al SAT y decirle, oye, tengo toda la intención de pagarte, pero hay que hacer un plan de pagos porque no tengo el dinero. Me encantaría decirte que sí hay una manera. La realidad es que no. Va a depender mucho de la persona que atienda tu caso y qué tanto le importe tu caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en conta muchas personas que han ido y les decimos, mira, hay que hacer la lucha. Hacemos la solicitud, los citan en oficinas, nomás para decirle, eso es lo que tienes que pagar, lo siento, adiós, ¿no? ¿Y qué? Okay. Y hay otros que sí les dan plan de pagos, pero es el 1%. Entonces es jugártela, es un volado. Y lo otro que puedes hacer es ir, no sé, si tienes 60 declaraciones que tienes que pagar, pues ir pagando de una en una hasta que te vayas regulando. Ay, Dios mío, santo. Ok, pero bueno, eso es porque el que empieza mal, termina mal, ¿no? Sí, o sea, porque sí. entonces ya ahorita es necesario que a lo mejor vas a ir abriendo tu tienda en línea, ya hablando de ya la práctica, en lo que vas haciendo tus tiendas en línea y todo eso, vas posicionando los productos, pues es rápido ir y darte de alta en Hacienda. Ahora, ¿qué pasa si ya te urge emprender, pero Hacienda no tiene citas y ya estás ganando? Tú puedes, como decirle a Hacienda, oye, Hacienda, es que no tenías citas. No me puedo esperar a que tú tengas. Yo tengo que recibir ingresos. Ahí, ¿cómo se le hace con eso, con Hacienda? ¿O no hay tampoco...? No, no hay manera, o sea, y sobre todo se van a justificar en el cambio que hicieron en 2022, si mal no recuerdo, que ahora es obligatorio que cada persona que tenga más de 18 años tenga su RFC, aunque sea sin obligaciones fiscales. ¿Esto qué significa? Al SAT solamente le importa que le especifiques de dónde provienen tus ingresos. Si yo soy un nini, o sea, que no trabajo, que nomás me mantienen mis papás, no tengo ni nómina ni nada, cuando vaya al SAT me van a decir, ¿tienes ingresos? No. Ahí está tu RFC sin obligaciones fiscales. A eso se refieren, ¿no? Entonces, si tú, Alan, vas hoy, 2023, a quererte dar de alta, te dicen que tienes cita, tú ya estás empezando a generar ingresos, ¿qué es lo que te va a decir el SAT? So sorry, my friend. Ahí estaba que desde los 18, digo, está desde el año pasado, ¿no? Pero ya sabías que tenías que sacar tu RFC y es por eso que nosotros recomendamos, aunque no lo vayas a utilizar hoy, ve sacando tu firma electrónica, ve sacando tu contraseña del SAT, ve sacando tu RFC aunque sea sin obligaciones fiscales. Tener todo eso no te genera ningún tipo de obligación o no te genera ningún compromiso con el SAT. Pero si el día de mañana, como tú dices, me quiero dar de alta, quiero cambiar mi actividad económica, ya no tengo que ir al SAT, ya tengo todo para en la página de internet, en 5 minutos me cambié de régimen. Súper, o sea, entonces, ahí les va, o sea, a lo que estamos entendiendo es que tengas la intención o no de en este momento iniciar un negocio, pon la cita para que te vayan dando de alta tu RFC y que ahora sí cuando, tengo una necesidad de emprender o se me iluminó el cerebro y quiero emprender, no sé, o sea, o vi un video de dulce en TikTok y también me gustó y yo también quiero iniciar. Entonces ya te metes en tu computadora, pim, pim, pum, en 5 minutos con tu actividad económica la correcta, tú le puedes mover y listo. Entonces, pues ahí está, yo creo que unas preguntas, yo creo que hay dudas puntuales. Ahora, hay personas que dicen, oye, Alan, ¿cómo puedo deducir más impuestos? Yo sé que depende mucho, y ahí vamos, a las actividades económicas de los beneficios que estás hablando, ¿verdad? También parte. Sí. Pero, ¿qué tip le puedes dar a una persona para que pueda deducir lo mayor posible? Okay. Mira, lo primero... ¿O es conveniente? Ahí vamos a eso. Lo primero y es una equivocación común cuando hablamos de deducir impuestos, ¿no? Solamente así como conocimiento general. Los impuestos no se deducen, lo que deducimos son los gastos, ¿no? Okay. Cuando hablamos de una deducción, hablamos de un gasto que yo tuve, okay, ¿no? Para entender más a lo que voy en los siguientes puntos. Entonces, ya dijimos un poquito de cómo funcionan los impuestos en México. O sea, el SAT me dice, ¿cuál es tu utilidad fiscalmente hablando? ¿Qué significa eso? Lo que tú tuviste de ingresos por ventas, por algún servicio, lo que sea que no sea
Hablando en este contexto que no sea nómina. ¿Ok? Entonces, tus ingresos menos tus deducciones, o sea, los gastos que hiciste. Oye, es que yo gasté, como dijimos ahorita, en este vaso, pero no pedí factura. No es deducible. Para mí, no hiciste ese gasto, aunque ya no tengas el dinero. Eso es lo que el SAT dice. Ok, supongamos que sí, tengo factura de todos mis gastos. Otro requisito, para que sea deducción, tiene que ser indispensable para tu negocio. ¿A qué me refiero con esto? Oye, yo me dedico a vender estos vasos. Lo compro, lo facturo, lo deduzco. Oye, yo me dedico a vender vasos, voy y me hago un tatuaje y pido factura. No es deducible, ¿ok? No está ligado con el negocio, no es indispensable. Y aquí mucha gente se quiere ir con la finta de, pues mi ropa, yo necesito ropa, no puedo andar bichi por la calle vendiendo. A lo mejor y sí, ¿no? Pero el SAT no te deja deducir lo que sería un gasto personal, ¿ok? Entonces, aquí viene la pregunta que tú me decías. ¿Cómo puedo deducir lo más posible? Hay que deducir, o sea, la ideología es, hay que deducir todo lo que ya gastas, ver si lo puedes y cómo lo puedes meter al negocio. Si tienes un proveedor que no te factura, cambia de proveedor en este momento, Okay. ¿no? Y tampoco se trata de, porque muchas personas lo hacen, voy a declarar ingresos, sean reales o no, también no nos vamos a meter en ese tema. Voy a declarar ingresos por 10,000 pesos y voy a declarar gastos, las deducciones, por 15,000. Y así toda la vida, ¿no? Siempre más gastos que ingresos. Ahí entramos en un tema, cuando ya es muy frecuente, de algo que se llama discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es que el SAT te dice, si este es tu único ingreso, porque no me estás declarando nómina, no estás haciendo nada más que declarar los ingresos de tu negocio, y me estás diciendo que gastas más de lo que ganas durante 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿De qué vives? ¿De qué vives? Exactamente. ¿Cómo estás gastando 5,000 pesos más mensuales? Te la permiten 1, 2, 3 meses, a lo mejor 1 año, 2 años. ¿Por qué? Su tarjeta de crédito, pedí un crédito para financiar mi negocio, pero ya 5 años, 4 años, y a veces hasta ni siquiera llegan al año y les dicen, oye, ¿qué onda? ¿No? Entonces también es malo siempre vivir en pérdida fiscal, ¿no? Lo real es... O en tablas. Lo real es que hay que declarar lo justo. O sea, nos guste o no, la otra es platicar con un amigo y le decía, es que todos tenemos que pagar impuestos. O sea, es lo justo, ¿no? Ya que si es mucho, que si es poco, es muy debatible. En México somos de los impuestos que menos cobra impuestos. O sea, somos de los países que menos cobra impuestos, pero somos de los países que las tasas no son las más altas, pero tampoco son las más bajas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos a los datos del Producto Interno Bruto, vemos que aproximadamente, no me sé los datos reales en este momento, ¿no? Pero aproximadamente solamente el 15-20% de todas las personas que generan ingresos en México están dadas de alta y pagando impuestos. Si ese 20% fuera 50, fuera 60, fuera 80, fuera 100, nunca 100, pero si fuera 100, pues entonces pudiéramos... Ya no me voy a meter en temas de política, pero pudiéramos a lo mejor decir, pues si todos pagan sus impuestos, pudiera el ISR ser menos, pudiera el IVA ser menos, porque va a ser más en cantidad de gente que lo está pagando, aunque el impuesto sea menor, ¿no? Y fíjate que muchos, y voy a hablar, y lo digo con mucho respeto para esos negocios, sé que hay taquerías, sé que hay médicos que te dicen, pago en efectivo porque, pues, para evitarse impuestos, no cierto tipo de impuestos. Claro. Entonces, hay muchos negocios de los que tú hablas que no están dados de alta o que no comprueban impuestos, que no comprueban ingresos, perdón. Claro. Pero ahorita tuvimos un caso porque mucha gente dice, es que yo no emprendo en internet porque me da miedo el SAT. Pero lo que quiero que sepan es que el SAT ya está visitando negocios que no pagaban impuestos, te tocan la puerta, y te dicen, a ver, tus facturas de los productos. Oye, a ver, estás dado de alta. Y si no estás dado de alta, te recogen todo el producto. Sí. Te recogen todo y si no, te cobran. Y si lo quieres mantener, te cobran multas, no sé cuántas cosas más. Sí. Entonces, ya ahorita, chicos, yo creo que hay que estar del lado del que tú dices, del que entre más hagamos conciencia de que debemos estar dados de alta bien en el SAT desde el comienzo, aunque no tengamos ingresos. Pero si ya tenemos un ingreso, es mejor contribuir. Claro. Y ahora mucha gente dice, ay, es que el gobierno se lo queda a cierta poquita gente. Bueno, ya ahí es otro tema, ¿no? Que no me voy a meter mucho, pero si tú haces bien las cosas como dicen, lo que es para Dios a Dios y lo del César al César, ¿no? Tú ya hiciste tu compromiso, tú ya estás bien, y el que hace bien las cosas bien, tiene resultados
bien buenos. Entonces, yo creo que es un tema bien importante. Ahora, algo que también la gente me pregunta mucho. ¿Me puedes dejar una si quieres? Ah, bueno, échale. Quítate la lagrimita, ¿verdad? No, es que a mí es que como te digo, hay mucha gente me hace preguntas ahí por TikTok. Yo creo que a ti también, ¿no? No, a Dulce no se las hacen porque no las preguntan. Bueno, ahora No me dejen. voy a hacer una pregunta ya, yo creo que Ajá. un poquito más específica. Avanzada. ¿Qué impuestos te cobran al importar? Bueno, cuando importas, el impuesto principal es el IVA. Bueno, Perdón. El IVA, ¿no? Pero también es el IVA, es el DTA, que es el derecho de trámite aduanal. O sea, es que justo como quería hacerle el hincapié de que cuando importamos, pagamos muchas cosas que no necesariamente son impuestos. Porque cuando hablamos de contribución a gastos públicos, que es lo que nos habla la Constitución, que es realmente lo que damos más que un impuesto, es una contribución al gasto público, hay diferentes tipos de contribuciones. Están las de seguro social, están los derechos, están las de aprovechamiento, están los impuestos. Que no es un impuesto, es una contribución, entonces. Exacto, son contribuciones al gasto público. Ok. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la importación, estamos pagando el PRB, que es la prevalidación, estamos pagando el IVA, estamos pagando el DTA, que es el derecho de trámite aduanal, y estamos pagando el IGI, Impuesto General de Importación, ¿no? Esos son los 4 impuestos o 4 contribuciones que estamos pagando, porque el que es impuesto es el IVA y es el IGI. El DTA es el derecho y el PRB es, la verdad, no soy muy conocedor, pero la prevalidación, según yo, es nomás como un trámite que pagas. Pues son como 200 pesos, algo así. ¿No? O sea, los que sí cambian, dependiendo del valor de lo que estás importando, son los otros 3, ¿no? Pues sí, no, esa es la pregunta. ¿Qué impuestos pagas al importar? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, al momento en que tú traes, no se hace como una doble contribución, no sé qué es, cuando pagas impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos y luego declaras y vuelves a pagar impuestos aquí. Doble tributación. Eso. Pues mira, si tú me estás hablando de comprar algo en Estados Unidos y luego traértelo a México y venderlo, entonces el único impuesto que no deberías estar pagando es el impuesto que te están cobrando en Estados Unidos cuando lo compras, que es como el VAT, que es el IVA de allá, es el Value Added Tax, impuesto a valor agregado en inglés prácticamente. Entonces ahí sí ya desconozco, son trámites más del extranjero, pero puedes solicitar ese impuesto que no debiste haber pagado en devolución, pasarlo por aduana, pagas el IVA, pero pagas el IVA como si tú lo hubieras comprado en México, ¿no? Ok. O sea, no es un IVA que estás pagando y además cuando vendo pago, no. Pagas el IVA como si lo hubieras comprado en México y ya lo puedes vender. Cuando lo vendas, a la persona que tú se lo estás vendiendo le estás cobrando el IVA de tu venta. Y ya se va pasando. Y ya se va pasando. En teoría, el IVA de la venta, por lógica, porque quieres tener ganancia, es mayor que el IVA de cuando lo importaste. Entonces ahí te va a quedar un IVA a pagarle al SAT. Ok. Ok. Yo estoy procesando un poquito. Entonces, aquí, para que le apunten, ya ese trámite se hace en Estados Unidos, que tú le pides el impuesto, porque tú ya lo porque tú lo vas a pagar. Como si lo estuvieras comprando en México. Y el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, no sé si sea el Tratado de Libre Comercio, Sí, pero creo que sí es. El de doble tributación. Ajá. Ya, pues eso es un derecho, ¿no? Como... Sí, más bien el tema ahí del Tratado de Libre Comercio es que si yo soy mexicano y me doy de alta por decir algo en Amazon Estados Unidos, ¿no? Y vendo en Estados Unidos, cuando yo venda, el tema es dónde voy a pagar los impuestos. Si los pago en Estados Unidos o los pago en México. No puedes pagarlo en ambos lados porque justo tenemos un tratado de libre comercio de no doble tributación. Entonces el tema aquí es, yo estoy viviendo en México, mi tienda está en México, aunque también vendo a Estados Unidos, entonces el impuesto yo lo pago en México. ¿Okay? Entonces, si el IRS, que es el SAT de Estados Unidos, me dice, hey, ¿qué onda? Veo que hay una venta aquí de fulanito Pérez, ¿por qué no me pagaste impuestos? Mira, es que este ingreso yo lo declaré en México, aquí está mi comprobante, el SAT, el pago de impuestos, y ahí queda, ¿no? Más bien de ahí va el tratado de no doble tributación. Ok, muy bien. Ok, es que interesante. Entonces no se disparan tanto los costos al declarar en aduana, ¿no? Pues es prácticamente lo que te están cobrando es como el pasarlo por la aduana, o sea, el costo de tener que mantener la aduana. Te están cobrando el IVA porque pues es el impuesto de comercio, por decirle de alguna forma, o sea, te lo cobro y entonces es como si lo hubieras comprado en México. Pero tú lo vuelves a cobrar.
Sí, tú lo puedes cobrar. Es como si ahorita yo les digo, véndeme estos vasos, tú me vas a cobrar IVA y cuando yo los venda se los voy a volver a cobrar a mi cliente, ¿no? Y ahí, así es como funciona el IVA. Pero el IGI, ese sí, es un impuesto sobre importación, que eso es un trámite ya de licenciados de comercio exterior. Tienen un nombre, pero son los fraccionarios arancelarios, si mal no me equivoco, que son gente especializada en saber qué fracción arancelaria le toca a cada producto que se importa, porque es muy importante, ¿no? O sea, que la fracción sea la correcta. Entonces ya cada producto tiene 0%, 8% que te puede costar. Hasta donde yo sé, en mi experiencia, lo que me ha tocado importar, la mayoría no tiene impuesto general de importación, pero sí hay unos que tienen, ¿no? Que ese sí es, como si tú lo quisieras ver así, un costo adicional. Los electrónicos creo que son los que... Eso sí llevan. Sí. Sí, ahí sí ya te fallo, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Oye, es que interesante. Y luego, por ejemplo, tengo una duda. Ya ves que cuando subes tu constancia de situación fiscal a Amazon o Mercado Libre, te retienen el 1% de ISR y el 8% de IVA. Así es. De todas maneras, lo tienes que completar cuando declares. Sí, mira, un tema, cuando lo que nos quitan en la plataforma no es IVA y no es ISR, es una retención. ¿Cómo funcionan las retenciones de cierta forma? El SAT nos dice que, y no vamos a hablar de plataformas ahorita en específico en este paréntesis, ¿no? El SAT dice, las personas físicas son las que más hacen, güey. O no me pagan impuestos, o ni siquiera están dados de alta, o nomás están de alta para facturar y luego se tiran a perder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando estas personas físicas le vendan a una persona moral, todavía no hablamos de plataformas tecnológicas, le vendan a una persona moral, esta persona moral les va a quitar. O sea, si yo te iba a pagar 1,000 pesos, pues a lo mejor te pago 900, ¿ok? Porque te voy a retener 100 pesos. Esos 100 pesos, esa persona moral se los va a dar al SAT, de cierta manera, a tu nombre. Cuando tú pagues tus impuestos y te salga, no sé, 200 pesos a pagar entre IVA y ISR, le disminuyes los 100 que ya te cobraron y ya nomás pagas los 100 de diferencia. Con plataformas tecnológicas funciona muy similar. Entonces, la plataforma tecnológica cuando vendes ya te quita una parte del impuesto, pero esto es una retención. Eso significa que todavía tienes que hacer tu declaración y pagar el impuesto, la diferencia del impuesto. Normalmente si te retiene el 8% de IVA, pues pagas el otro 8%. Si te retiene el 1% de ISR, pues ahí va a depender de tu tasa de ISR, que puede ir hasta el 35%. Hay un beneficio en plataformas tecnológicas, que es si tus ingresos no superan los 300,000 pesos anuales, ya esa retención se considera como un pago definitivo. Okay. O sea, ya no tienes que hacer ni tu anual ni tus declaraciones mensuales. Es un beneficio que se puede usar en algunos casos, no en todos. Tienes que checar las especificaciones, verlo en tu contexto específico, ¿no? O sea, personalizado. Aquí no hay una solución de un tamaño para todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que no puedes entrar a ese estímulo, que entras a pagos provisionales, es lo que es la diferencia, el otro esquema de pagos, así lo quieres ver, ahí sí, es lo que decíamos, pagas la diferencia de tus impuestos, tienes que hacer tu declaración mensual y tienes que hacer tu declaración anual. Y aquí hay un tema muy importante que a mucha gente le falla cuando es su primer año en plataformas y en pagos provisionales. Cuando tú pagas mensualmente, solamente es el 1% de ISR, no pagas más. Pero cuando vas a hacer la anual, ahí es donde se calcula todo lo que ganaste en el año al 35%, o bueno, del 1.92 al 35%, que es la tasa máxima, restándole tus retenciones. Y ahí sí, imagínate que te salió a pagar 20% ISR de todas tus ganancias de todo el año. Y a ti solamente te retuvieron el 1%. Tienes que pagar 19% de toda tu ganancia. Calcúlale ahí, si tu ganancia es de 1,000,000 de pesos, ¿cuánto es el 19%? ¿No? O sea, lo que tendrías que pagar de ¡pum! Ahí está, ¿no? Entonces, lo recomendable aquí es mensualmente hacer un cálculo como si ya fuera el anual. Okay. E irlo guardando poquito a poquito, verlo guardando como si te lo estuvieras pagando al SAT, lo metes en una cuenta de ahorro que hasta te esté dando un rendimiento, no sé, del 8% promedio, lo que tú quieras, ¿no? Y pues mínimo le ganas tantito en lo que está guardado como si fuera una cuenta de ahorro. Llega el momento del anual, que es abril, ahí está, toma tu dinero SAT. Porque de repente, usualmente ya no tenemos el dinero y hay que pagarle ese dinero al SAT. Ok, no, pues qué interesante, la neta. Eso sí no lo sabía. Sí, hay cosas que no podemos saber todo. La verdad que tenemos un contador que nos ha asesorado bien, pero siempre es bueno escuchar también otras alternativas y eso está muy bien, súper interesante, la verdad. Oigan, chicos, pues ahorita lo más importante es, yo creo que lo que vamos para recapitular es que, y lo voy a volver a mencionar porque para que lo apunten,
es que váyanse dando de alta, ganes o no ganes dinero. Ok, número 1. Número 2, calcula bien tus costos. O sea, pon tu utilidad ya después de impuestos, o sea, calcula tu utilidad después de impuestos para que al momento de que te vayan a cobrar los impuestos no digas, híjole. Es antes de impuestos, ¿no? Y luego ya se le suman los impuestos, ya eso se vende. Ajá. O puede ser al revés. Así es que tú puedes decir, yo quiero ganar 100 pesos después de impuestos, haces el cálculo y entonces ya sabes a cuánto le tienes que agregar a tu producto. Ajá. Entonces, así ya no andas con que, híjole, me faltan 2 pesos, 3, obviamente hablando a pequeña escala, 5 pesos. Es bien importante eso. Y entender que, creo yo, y ahorita lo voy a hacer de hecho, que si tú estás en plataformas tecnológicas, un ejemplo, que la mayoría de los que están aquí yo creo que van a estar, es leer los beneficios que tú tienes. Claro. Porque leyendo los beneficios puedes, yo creo que jugar al juego. Es como todo, si te sabes las reglas del juego vas a poder ganarlas el juego. Entonces yo creo que es bien importante eso también. No sé si tengas alguna otra... No, pues ya José Esteban dijo todo súper claro, la verdad. Normalmente son las dudas más comunes, pero sí quisiera hacer una última pregunta para finalizar. Claro. Y es el que muchas personas piensan que van a pagar de su dinero los impuestos. No entienden el tema de que el IVA que me cobran, yo lo estoy, como quien dice, abonando al SAT, y el IVA que yo cobro lo tengo que guardar y pagar la diferencia entre lo que pagué y lo que me cobraron pues en una factura. Claro, mira, hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos son los que, como bien dices, desembolso yo de mi dinero. Y los impuestos indirectos son los que no. Aunque yo los estoy pagando, alguien más me está dando ese dinero. Entonces, cuando hablamos del ISR, sí. El ISR es un impuesto sobre tus ganancias, ¿no? La lógica, quieran estar de acuerdo o no quieran estar de acuerdo, la lógica de ese impuesto es que, pues de cierta manera, el vivir en México, en vivir en X estado, en vivir en X municipio y las herramientas que te da tanto el gobierno federal, estatal, municipal, pues son las que te apoyaron a poder generar esa fuente de riqueza. Entonces, en teoría, tienes que aportar y contribuir a esos gastos públicos que te permitieron generar ese ingreso. Por eso es proporcional, ¿no? El que gana más paga más, el que gana menos paga menos. Ahora, cuando hablamos del IVA, es así, es totalmente indirecto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a vender este vaso de aquí, ya dijimos 100 pesos, eso es lo que yo lo quiero vender. Eso es, ya hice mis cálculos, cuánto quiero ganar después de ISR, lo tengo que vender a 100 pesos. Bueno, por ley del impuesto al valor agregado, ley de protección al consumidor, yo tengo que publicar mis precios ya con IVA. O sea, yo no puedo decirle, como decías ahorita, son 100 pesos más IVA. No, son 116 pesos. O si vivo en frontera, 108 si tengo el estímulo del 8%, ¿no? Okay. Ahora, hay productos muy específicos como el agua, como los medicamentos, honorarios médicos, que pueden variar y en vez de ser el 16, pueden ser unas tasas medio raritas que son 0% y exento. O sea, que no cobras IVA prácticamente, ¿no? Si hablamos en términos fiscales, que creo que no es el espacio ahorita, pues hay sus diferencias, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo vendo en 100, le agrego el IVA, 116 pesos. Esto es lo que a ti te cuesta comprarme este vaso, ¿ok? Yo te lo cobro, José, 116 pesos, pero realmente cuando hablamos de ISR y de mis gastos y deducibles, la deducción aquí son 100 pesos. Porque ese IVA, la lógica del SAT es que el IVA lo pagas para consumo, para comercio personal. Entonces, si yo lo uso para mi consumo personal, yo pago el IVA y ahí se murió la cadena, ¿no? Cuando este vaso yo lo voy a comercializar, ese IVA no me lo debieron haber cobrado. Pero como el SAT no puede decir, pregúntele para qué lo va a usar, para ver si le cobras o no le cobras el IVA, es cóbraselo a todo mundo. Si la persona lo va a revender, me lo va a cobrar a mi SAT. ¿Ok? Entonces, si yo lo compré a 100 pesos más IVA, 116, esos 16 pesos me los tiene que regresar el SAT, 100 pesos son mis gastos para el ISR. ¿Ok? Cuando yo lo venda, ya dijimos, lo voy a vender a 200 pesos, ¿no? Entonces, ahora el IVA que yo tengo que pagar, o sea, porque se lo cobré a mi cliente, o sea, yo lo vendo a 200 más IVA, 232. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Okay. Perfecto. Entonces, esos 32 pesos, tú me lo compraste, tú me los pagas a mí, más los 200 pesos que te costó, 232. 200 pesos es mi ingreso, 100 pesos mi deducción, me queda una utilidad de 100 pesos. ¿Ok? Yo cuando lo compré, pagué 16 pesos de IVA.
Cuando me lo compraste tú a mí, tú me pagaste a mí 32. ¿Cuánto le toca pagar al SAT? La diferencia, 16 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Si este vaso yo lo compré, 116 pesos, 16 pesos de IVA, y no lo vendí en un mes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esos 16 pesos, el SAT me van a quedar a favor. Me va a decir, hay de dos sopas. O te lo regreso y hacemos un trámite de devolución, o te lo quedas ahí como un saldo a favor para cuando lo vendas, lo utilices para que no me pagues tanto IVA, que es lo más común, es lo que le llamamos acreditación, o en algunos otros términos, compensación. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como funcionan los impuestos directos e indirectos. ¿Y tú recomiendas hacer el trámite de que te recoja de devolución o no? Porque ya como que Hacienda dice, ay, me estás quitando sangrita. Mira, tú tienes que saber, o sea, cuando tú haces un trámite de devolución, sobre todo cuando es una devolución manual, porque hay algo que le llamamos devolución automática, cuando hacemos un trámite de devolución manual, tenemos que estar al tanto de que no es una auditoría lo que vamos a invocar, pero sí un requerimiento de mayor información. Es el 90% de los casos de devolución manual, el SAT te va a decir, pásame estados de cuenta de todo el año, pásame tus facturas, pásame papeles de trabajo donde me relaciones cada ingreso, si llevas contabilidad, pásame esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que corroborar, ¿no? Y ojo, aquí es algo muy importante. Mucha gente piensa que, ya me devolvieron. Ya, ¿no? El SAT te puede decir, ¿sabes qué? Esa devolución que te dimos hace tanto no era válida. Ahora me la tienes que pagar. Híjole. Es muy poco común, pero suele pasar. ¿Por qué? Quieran o no, la persona que revisa los trámites de devolución es un humano y se puede equivocar. Si un contador puede decirte, oye, de los 100 archivos que tengo que leer entre leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, me puedo equivocar, este cuate también, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la devolución, si tú sabes que tienes todo en orden, tienes tus expedientes contables, los tienes al alcance, los tienes a la mano, no te da hueva hacer todo un trámite, un papel de trabajo, un Excel, o tienes un contador que lo haga por ti, que sea parte del servicio, adelante. Yo no veo por qué no. Pero si ya te dudas, ya mejor ni le muevas. Si tú eres una persona que el efectivo no lo declaro, métele más gastos, deduzco cosas que eran personales, ¿para qué le abres la boca al león para olerle los hijos? De mí no vas a estar hablando, ¿eh? No es cierto, chicos, no es cierto. Aquí hacemos todo bien, todo bien. Oigan, no, pero vean, o sea, es que ahorita esto ya se está poniendo hasta como que me están usando las manos. Ay, de verdad estoy pensando en ya imprimir los impuestos para ir a pagar. O sea, me dieron ganas de ahorita acabando de ir a pagarlos, ¿eh? O sea, no. No, eso O sea, es algo que ya no tienes que pagar. nosotros pagamos impuestos. Pues y ya estamos a 17 casi, ¿eh? El 19 es la fecha límite. Nosotros tuvimos una persona conocida que le cayó a Hacienda y gracias a Dios vamos bien con nosotros con los impuestos, o sea, no nos... Y con nuestros proveedores y con todo, pues nos dan factura, todo tenemos, pero yo por eso vivo tranquilo, pero hay gente que no tiene todo eso y de ahí está su patrimonio. Claro. ¿Cómo duerme esa gente? O sea, yo me pongo a pensar y digo, híjole, llega una persona, te quitan tu negocio. Hay gente que, mi papá me lo decía siempre, no hay nada como dormir con la conciencia tranquila, pero hay gente que, luego... Que se preocupe el José del futuro, ¿no? Pero hay gente, yo soy como tú, yo no pudiera, me estaría carcomiendo el sentido de que chingue, y si mañana me dicen algo, y si pasaba mañana, sí. Y nunca pudiera dormir tranquilo pensando en que, digo, hay cosas que las haces sin malicia, ¿no? Pero cuando hacemos algo con malicia y sobre todo cuando es algo grave, pues yo en lo personal sí estaría como que, chingue, ¿qué va a pasar mañana? Sí. Ay, no, qué bien. Yo tenía una pregunta, pero... como que se me... ¿Se te olvidó? O sea, con todo este tema, es que está muy interesante este tema. Mientras te acuerdas, voy a recapitular un poco los pasos que tienes que seguir si vas a emprender y si ya estás también en Mi Global Pro, ¿verdad? Paso número 1, los costos incluye el tema de los impuestos. Aunque no estés facturando ahorita, aunque todavía no tengas cita en el SAT, por el amor de Dios, si estás empezando a emprender, esto es para cualquier persona, considera los impuestos, porque no vas a crecer tanto como tú quisieras si no llevas un tema fiscal, si no llevas tus impuestos pagados, porque va a haber personas como nosotros, que somos empresas, que no te van a consumir lo que tú vendes, por más atractivo que esté, si no nos facturas. ¿Cuántas personas he conocido que dan excelentes servicios y que los quiere contratar empresas grandísimas y que les dicen, ¿sabes qué? No, porque no me puedes facturar. Y ahí andan a última hora haciendo todos los trámites. Recomendación número 1, tus costos siempre ponles el tema del IVA. Recuerda que es algo que como bien dijo ahorita José Esteban,
tú lo pagas, te lo pagan. El punto que es dinero que al final del día es la diferencia. No es como en alguna conferencia lo escuché a José Esteban. Yo lo estoy dando. Sí, hay otros impuestos como el ISR que bien lo comentó. Pero el tema del IVA es un tema de que yo se lo estoy pagando al proveedor, yo se lo estoy cobrando a mi cliente y pago la diferencia de lo que ya pagué y lo que ya cobré. Bueno, punto. 2, dense de alta aunque ahorita no tengan temas fiscales. Ahorita les vamos a recomendar la plataforma de José Esteban que utiliza, que es buenísima, que la mayoría de nuestros miembros ya conoce, que ya utiliza y que ahí ustedes van a tener no solamente a un contador, sino todo un mundo de contadores que les va a estar asesorando en sus casos específicos. Yo les recomiendo bastante, aparte de que el precio es muy accesible. No es nada comparado a lo que, por ejemplo, Alan y yo pagamos normalmente. Yo les recomiendo bastante. Aquí abajo del podcast vamos a dejar los links para que entren, se registren y les den la información. Esos son los 2 consejos que yo les doy. Siempre consideren el IVA, aunque ahorita no estén facturando. Número 1. Número 2, dense de alta en Hacienda. A lo mejor todavía no estás emprendiendo, te estás preparando para emprender, velo haciendo. Tardan mucho a veces en darte la cita. Velo haciendo. Y como dijo José Esteban, ya con tu firma, cuando ya quieras poner la actividad, ya ahí en el internet lo haces de volada. No, porque lo tardado más que nada es la alta. Y el número 3... ya se me olvidó, pero Alan yo creo que ya recordó la pregunta. Pero esos son mis 2 consejos. Tienen que hacerlo sí o sí si quieren tener un crecimiento en sus empresas. Imposible crecer si no estás haciendo el tema de la facturación y el tema de los impuestos. Imposible que consigas un crédito de negocios en los bancos, que consigas inversión. Imposible que una persona confíe en ti si no puede ver realmente el tema de tu situación fiscal. Y por eso estoy muy de acuerdo con José Esteban en que si tú quieres declarar tablas y quieres declarar en ceros, a pesar de que tengas utilidad, te va a salir contraproducente a corto plazo, porque ningún banco, si estás declarando en ceros y si estás declarando pérdidas en tu negocio, te va a dar crédito. Ninguno. Hay que ser muy honestos y entender que es parte de el mundo pagar impuestos. No solamente es en México. Como dijo, somos de los países que menos impuestos pagamos. En Estados Unidos, el otro día nuestra prima nos estaba contando a la torre. O sea, a la torre al final de cada año lo que se tiene que pagar a la torre. Sí, de hecho, se te pueden caer ventas grandes. Por ahí hay un miembro que no se quería dar de alta en Hacienda y me acuerdo que en un diciembre, donde él trabajaba, le dijo, ok, yo te voy a comprar a ti todo, pásame un catálogo, y este chavo hizo un catálogo con nuestros productos y esos productos los iban a dar como regalo navideño. Okay. Entonces, pero les dijo la empresa, pero quiero que me lo factures. Y ahí se le cayó el negocio. Iba a ser mucho dinero porque era una empresa de más de 3,000 empleados. O sea, este chavo pudo ver ahí con ese movida. Roto. Sí, lo que pudo haber ganado en todo el año. Y ya, oye, pero me lo puedes refacturar tú. Y así como que crecer tracas. Y yo le dije, no, mira, eso pasa por no hacer las cosas bien desde el principio, por no seguir indicaciones. Y pues ya estas experiencias y la información que tú estás escuchando ya depende de ti si la vas a aplicar o no. Pero ya para terminar, yo creo que esta pregunta va para las personas que ya están teniendo buenas ganancias. Hay algo que se le llama estrategias fiscales, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú recomiendas una estrategia fiscal, o no sé si así se le llama a este tipo, el arrendamiento para poder reducir carros? ¿O crees que es mejor ni siquiera tomarla como una estrategia fiscal? Mira, cuando usualmente mucha gente dice, te voy a poner un ejemplo, soy persona física, ingresos, no vamos a hablar de utilidad, tengo ingresos de 50,000 pesos mensuales. Para unos es mucho, para otros es poco, es indiferente, ¿no? Llega una persona que vende en Amazon, vende en Mercado Libre con ese tipo de ingresos y dice, quiero una estrategia fiscal para pagar menos impuestos. La realidad es que cuando hablamos de estrategias fiscales, hablamos de que se va a invertir mucho dinero, se le va a dedicar mucho tiempo y usualmente no es ni para personas físicas y usualmente es para ingresos mucho más grandes, ¿no? Cuando hablamos de personas morales que pueden dar de alta muchas más empresas para hacer estructuras de insourcing, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, usualmente yo les digo, personas físicas, no se vayan con la finta de, es que este cuate me dijo que me hace una estrategia fiscal. Okay. Luego piensan que una estrategia fiscal es, métete al reciclo, ¿no? Esa no es estrategia fiscal, es sí. Ve las cartas que traes en la baraja y agarra la mejor mano posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arrendamiento, mucha gente
nos dice, pues sí, voy a sacar un carro. Tengo un ejemplo de un conocido, sacó un Maverick y ese Maverick, no sé, le estaba costando una mensualidad de 25,000 pesos mensuales. Ok. ¿Okay? Eso está en arrendamiento. Hay que entender que en arrendamiento hay dos modalidades. El que puro. Puro y financiero, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablamos de arrendamiento financiero, hablamos que es un financiamiento normal, nomás, o sea, al final de 3 años, 2 años, X, cuando se acaba el contrato, te dicen, mira, págame esta diferencia y el carro es tuyo, o cambiamos de carro y sigues pagando un arrendamiento. ¿Okay? Ujú. Ese es el arrendamiento puro. Arrendamiento puro es en el que nunca hay opción de compra. Entonces, vámonos de entrada. Si tú hablas de financiamiento, que es arrendamiento financiero, es financiamiento, como tú le quieras llamar, tiene la modalidad de que como si compraras el carro, deduces los intereses, si estamos hablando de un Maverick que es un pickup, ¿no? Entonces, es deducible en su totalidad, depreciación, 4 años, 25% anual, más la inflación, más los intereses, más mantenimientos, combustibles, etc. Cuando estamos hablando de un pickup, de un carro de trabajo en este caso. Pero cuando hablamos de un sedán, así te haya costado $1,000,000, un BMW, lo que tú quieras, sedán. Es deducible hasta 175,000 pesos en caso de que sea de combustible. Si es eléctrico, 225. Si es financiero. Si es un... O de contado. Oye, y si es puro, también 175. Ahorita vamos a esa parte. Ok. Entonces, 175, masivo obviamente. Seguimos en financiamiento, es 25% anual, depreciación. Deduzco los intereses, mantenimientos y combustibles en la misma proporción que estoy deduciendo el vehículo. Okay. Si el vehículo me costó el doble de los 175, que son 350, si mal no me equivoco, entonces puedes deducir la mitad del combustible, la mitad de los mantenimientos, la mitad de los intereses. Eso es lo que nos dice la ley. Hay mucha gente que por más que use 175, deduce el 100% de la gasolina. Sí. Bueno, es punto y aparte, ¿no? Cuando hablamos de arrendamiento puro, nos tenemos que ir a los artículos que nos dice la ley, porque nos dice que la renta de vehículo solamente puede ser deducible hasta 200 pesos diarios. Estamos hablando de 6,000 y cacho pesos mensuales. La gasolina. No, el el arrendamiento. Ah. Si tú estás pagando 50,000 pesos porque te El compraste deducible me quedé yo, la gasolina. No. Si tú tienes un Rubicon, 1,500,000, lo sacaste en arrendamiento, estás pagando 50,000 pesos mensuales, solamente puedes deducir 6,000 pesos. Pero además te dice, y siguiendo la normativa del artículo, no me acuerdo el número ahorita exactamente, pero te remite al artículo del activo fijo. Entonces te dice, si es un sedán, hasta 175,000 pesos. Que estamos hablando que son 6,000 pesos mensuales. En vez de deducirlo en 4 años, lo deduces en 2,5 aproximadamente. Si hablamos de un pickup, ahí sí, un Maverick, por ejemplo, es 6,000 pesos mensuales, pero deducibles no hay tope, ¿no? Y ese es el tema. ¿Qué es lo que pasó? Muchas financieras, muchas startups, muchas empresas de tecnología te decían, sobres, vamos a hacer esto. Yo te voy a cobrar 25,000 pesos mensuales. De esos 25 le vamos a poner que 12 son por el arrendamiento del vehículo. Pero otro mi servicio, ¿no? Algo así. ¿Eh? Pero otra cosa Gastos de administración. Ándale, Ajá. eso. Entonces, vamos a ponerle 12 para no vernos tan cochinos. Y entonces tú deduces 6 son no deducibles y los otros, pues, ¿qué te gusta? Como 18 te los voy a cobrar como gastos de administración. Ajá. ¿Okay? Exacto. Eso es simulación de operaciones. Eso es, si lo queremos ver a blanco y negro, es Evasión. turbo ilegal. Evasión de impuestos. Es evasión fiscal, porque es una simulación de operaciones. Estás diciendo que algo es otra cosa para poder deducirlo. Pero si yo te digo, a ver, ¿qué son los gastos de administración que me estás cobrando mensualmente, o sea, el SAT, o que estás deduciendo mensualmente, por 18,000 pesos mensuales? Y justifícame que tiene un valor de 18,000 pesos y demuéstrame la materialidad. Tú tienes un vehículo y te lo están dando. ¿Qué gasto administrativo hay? ¿No? Entonces, es un tema muy sensible. Yo no recomendaría excederte este tope de los 200 pesos diarios, pero volvemos a lo mismo. En la realidad, usualmente, arrendamiento lo deducen al 100%, aún y sea sedán y pasen los 175,000 pesos. O sea que, chicos, ya para terminar, moraleja, compren pickup. Sí, Compren una compren pickup, porque yo creo que es la que se puede deducir. Y pues qué gusto, qué bueno que aclaramos esto, porque hay mucha gente que ya está ganando y que me dice, oye, Alan, quiero pagar a lo mejor un poquito menos de impuestos haciendo de arrendamiento porque una empresa me habló y me está... Y yo digo, ok. Y ya con esto y con esta información te quedó más que claro.
Así que, pues, José Esteban, qué gusto tenerte por aquí. Felicidades, José Esteban va a ser papá, va a ser un varón y la verdad que, pues, que va a salir sano en el nombre de Jesús y sabemos que va a ser un niño de bien. Y pues felicidades también a tu esposa. Aquí voy a dejar las redes sociales de José Esteban para que lo sigan. La verdad que no solamente tiene un contenido muy entretenido y muy informativo, sino que también es educativo. Yo aprendo con el José Esteban, digo, ay, o sea, sí, o sea, está bien padre. Entonces, todo lo que es informativo, educativo y entretenido, lo puedes encontrar con José Esteban. Amor, no sé si quieras complementar. Pues como les comentaba ahorita, vamos a dejar, no sé si José Esteban nos quieras platicar muy brevemente acerca de la plataforma de Conta, que las personas que estén escuchando o viendo este podcast puedan utilizar y les pueda también beneficiar el tener no solamente a un contador, sino la opinión de varios expertos en sus empresas. Claro, digo, pues brevemente, yo vengo de la empresa de Conta.com. Es una empresa de tecnología que busca hacerlos o darle los servicios contables a pequeños emprendedores. Cuando hablamos de pequeños emprendedores es menos de 4 millones de pesos al año. Para unos es un gran emprendedor, pero para el SAT es pequeño emprendedor, ¿no? Entonces, esto prácticamente es poner a su disposición servicios contables de calidad a un costo muy bajo a comparación de si te vas, por ejemplo, a un contador independiente que te va a estar cobrando a lo mejor 2,000, 3,000 pesos mensuales. Entonces, aquí el costo es de 699 pesos al mes masiva, que estamos hablando de 820 punto y fracción de pesos. Les dejamos aquí el link abajo porque tenemos una alianza con el equipo de Big Global Pro para darle pues, un beneficio a toda la comunidad, a todos los oyentes de este podcast, que es un 50% de descuento en la primera mensualidad. Entonces, también pueden meterse al link en la descripción para dejar sus datos y que puedan hablar con un asesor. Se les da una asesoría gratuita para que hagan sus preguntas y también entender si realmente les va a servir la plataforma de Conta, ¿no? Porque luego llega mucha gente que, oye, es que no, yo voy a empezar mi negocio el próximo año. Pues, ¿por qué contratas desde ahorita? Espérate hasta que vayas a empezar, nos volvemos a poner en contacto, que empiece a llevar tu contabilidad para no cobrarte algo que no vas a utilizar. ¿Okay? Entonces sí, pues es una asesoría gratuita, 50% de descuento, se les asigna ahí el código Big Global Pro y les damos el servicio plus, ¿no? Sí. Súper, sí. Pues sí. muchas gracias por acompañarnos y esperemos pronto volverlo a tener por acá, José Esteban. Hoy fue como este episodio general, pero luego tal vez vamos a traer temas más específicos. Pues muchas gracias, José Esteban. Y también me gustaría que dejaran sus preguntas porque a lo mejor no, una pregunta que tú tengas no te la contestamos y en la segunda parte ya podemos hacer una contestación de preguntas y ya más específico a lo que tú necesitas. Entonces, pues muchas gracias, José Esteban. Al contrario, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Ya saben, síganos en todas las redes sociales. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.